Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos analizar con ustedes la situación de la educación superior universitaria. La crisis del órgano rector o de los órganos rectores, uno encargado de formular la política y de acompañar la gestión de las instituciones universitarias, léase las universidades y los institutos superiores, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, que se instaló en virtud de la Ley 4995, y el otro órgano rector, encargado de evaluar y acreditar la calidad de las carreras e instituciones, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, vienen atravesando una crisis, si ustedes quieren, periódica, ¿no? Por A o B motivo. En estos últimos tiempos el caso del CONES se agudizó por un manejo autocrático, autoritario, inconcebible en el ámbito de un cuerpo colegiado donde los integrantes en su gran mayoría provienen justamente de la academia, es decir, de las universidades y de los institutos superiores, que son las instituciones que brindan la educación universitaria en nuestro país. Y sobre todo el comportamiento del que estuvo presidiendo el órgano en el periodo anterior. Estamos hablando, por supuesto, del presbítero Narciso Velázquez. Serias denuncias de personas que tienen una alta responsabilidad política, por un lado, en el caso que se hizo público, el caso de la amenaza al ministro de Educación y Ciencias y al viceministro de Educación Superior y Ciencias, y por otro lado a otra persona que proviene de una organización profesional muy respetada, como es el Círculo Paraguayo de Médicos, cuyo presidente también ha denunciado públicamente que ha sido amenazado por Narciso Velázquez. Y estamos hablando de un integrante del CONES que presidió justamente este organismo y actualmente rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Creo que estos son síntomas, evidentemente, de un problema mucho más grave. No vamos a ocuparnos nosotros de ese tema porque, obviamente, estaríamos desviándonos de los problemas agudos que tiene la educación superior universitaria en nuestro país, pero no podemos dejar de mencionar. Uno de los problemas graves en nuestro país es que muchos han cometido, a mi modo de ver, una ingenuidad creyendo que reformando el aspecto legal de la educación superior universitaria, de por sí se iba a dar la reforma de este nivel educativo. Y efectivamente no fue así. Es lo que solemos denominar, o lo que denomina mejor las ciencias sociales, el institucionalismo mágico. Creer que con la ley se solucionan los problemas, ¿no?, de la sociedad, de una organización o en este caso de un subsistema de la educación. Dicho esto, no se ha reformado la educación superior universitaria en nuestro país. Se reformó la ley, pero no se reformó el subsistema de educación superior. Y esto no es una cuestión menor, porque incluso en esa reforma, digo bien legal, se han cometido errores incomprensibles, en el sentido de que se integró un consejo con lo que se venía criticando en otros tiempos respecto del organismo denominado Consejo de Universidades, que se calificaba que eran jueces y partes porque eran rectores los que integraban ese órgano que representaba al Estado en términos de formulación de política y de acompañamiento de la gestión de las universidades. Exactamente lo mismo ha ocurrido con la conformación del Consejo Nacional de Educación Superior.
Lo cierto es que hoy hay una crisis aguda en la educación superior universitaria. Y no veo soluciones, al contrario, veo que los problemas cada vez se agudizan y que si en este momento los órganos responsables del Estado no asumen su compromiso, y cuando digo órganos responsables del Estado, me estoy refiriendo a las dos cámaras del Poder Legislativo, y también estoy pensando en el Poder Ejecutivo a través de su órgano rector de la educación, que es el Ministerio de Educación y Ciencias. Veo que esto cada vez será peor. Hoy le proponemos hablar de este tema y tendremos la colaboración del senador nacional, doctor Eber Villalba, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Muy buenas noches, senador, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor Francisco. Un gusto compartir aquí con el viceministro, con el ingeniero que tiene vasta experiencia en universidades. Así que estamos para dialogar sobre este tema que mantiene en atención a gran parte de la ciudadanía, principalmente a los del sector universitario. También nos acompaña el abogado magíster Federico Mora, viceministro de Educación Superior y Ciencias. Muchas gracias, viceministro, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, doctor Jiménez. Para mí un gusto estar aquí. Un saludo al presidente Clarito Rojas, que entiendo está conectado en línea, al senador Eber Villalba y también al ingeniero Pedro González y a toda la audiencia. También nos acompaña el ingeniero Pedro González en su carácter de rector de la Universidad Nacional de Misiones, que es la última universidad pública creada, y en realidad le conocemos a él por su experiencia anterior como decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y luego rector por 2 periodos de la centenaria Universidad Nacional de Asunción. Muy buenas noches, ingeniero, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor Francisco Jiménez, un gusto estar con ustedes. Un saludo también especial al doctor Federico Mora y al senador Eber Villalba y a don Clarito Rojas, que nos está al otro lado de la línea. Muy buenas noches también al doctor Clarito Rojas, rector de la Universidad Nacional de Concepción y actual presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, que nos acompañará bajo la modalidad virtual. Buenas noches, presidente. Buenas noches, doctor Francisco. Buenas noches a la mesa integrada para reflexionar y analizar este tema tan pertinente que nos interesa a todos los ciudadanos de bien en ir buscando alternativas que potencien la gestión de la educación superior. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos nuestro análisis. NPI ahora. Bienvenidos a nuestro servicio informativo, ya estamos acá para acompañarles, así estamos arrancando en NPI ahora. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Total abandono y desidia la que se encuentra el mirador de Itaputapunta, uno de los lugares de Asunción que ofrece una vista privilegiada al río Paraguay, pero lamentablemente la otra cara de la moneda es totalmente distinta. NPI ahora, lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. La situación de la educación superior universitaria es el tema de análisis y quiero simplemente compartir el siguiente dato con ustedes. Según el último estudio, el más serio por lo menos, habla de que el 80% de la matrícula de la educación universitaria está en el sector privado. Solamente el 20% está concentrada en la gestión pública. Esto habla muy poco en favor, obviamente, de la responsabilidad del Estado, atendiendo que la ley de educación superior define este nivel educativo, la educación superior, como un bien público y un derecho humano fundamental y responsabilidad del Estado, ¿no? Si miramos los quintiles, obviamente encontramos también diferencias importantes.
porque los que acceden a la educación superior universitaria son aquellos que están mejor posicionados económicamente. Es decir, la universidad no está abierta, sigue siendo el nivel socioeconómico un factor determinante para que los ciudadanos y ciudadanas paraguayas puedan acceder a este nivel educativo. Estas cuestiones no son menores. Pero si tuviéramos que hablar de los diagnósticos más preocupantes de la educación superior universitaria, senador Villalba, ¿cuáles serían? Acabas de decir el tema del acceso. Yo soy alguien que viene de Pilar y con mucho orgullo suelo comentar de que no hubiese seguido una carrera universitaria si en ese año de mi graduación en el bachillerato no se reconocía la Universidad de Pilar en formación como Universidad Nacional, que hoy día está consolidada y bueno, tuve la posibilidad de seguir una carrera. Pero eso se repite y se replica en varios puntos del país, el tema de la cobertura. Y haciendo campaña política, me encontré en Canindeyú, por ejemplo, lugares donde no se llega, ¿verdad? En Gatimí y en otras zonas donde llega universidades privadas de funcionamiento de los sábados, que no tiene habilitación legal. Y cuando uno le dice, esto tenemos que denunciar, pero pean tengo la huerecoa, apare gobernado denuncia 6. Entonces, el Estado todavía está ausente en varios puntos del país y esa es una gran deuda, ¿verdad? Y hablando de datos estadísticos, de los 10 que inician la primaria, 4 terminan la primaria, 6 la primaria, 4 la media y 1 llega a la universidad. Y esos jóvenes migran hacia los centros urbanos o están fuera del país. Yo hablo desde mi experiencia de vida, que eso es una realidad muy dolorosa en nuestro país, de que necesitamos aumentar la cobertura, necesitamos invertir más en educación. Hoy día apenas llegamos al 3,5% del Producto Interno Bruto, cuando UNESCO nos recomienda 7, y si realmente creemos que la educación va a ser la herramienta de despegue, tendríamos que apuntar a más del 20%. Entonces, financiamiento, cobertura, calidad, por supuesto, ¿verdad? Es otro tema que tenemos que atender cuando estamos hablando de educación y principalmente de educación superior. Viceministro, le hemos visto muy activo desde que asumió, sobre todo en el ámbito de la educación superior y particularmente universitaria. Hoy, ¿qué podrías decirnos en relación con el diagnóstico que tiene el MEC respecto de este nivel educativo? Pues yo creo que hay preocupaciones. Hay preocupaciones sobre la instancia que hace a el proceso de reglamentación y funcionamiento de las instancias de educación superior, en particular el CONES. Nosotros vemos que el MEC tal vez dejó y cedió protagonismo y hoy queremos recuperarlo porque lastimosamente la dinámica de gerenciamiento a vista de 10 años de funcionamiento no nos dio los mejores productos. Y por otra parte, sí instrumentos que tienen que velar por la trazabilidad del sistema. Para nosotros es central la implementación ya prevista para el próximo año del registro único de estudiantes universitarios. Nos va a permitir tener el número de estudiantes por carrera. Hoy nosotros no sabemos cuántos universitarios tenemos. Nos va a permitir combatir esta situación de tráfico de certificados de estudio y de títulos que lastimosamente se realiza. Y después también la conversación sobre la calidad. Conversábamos de ANEAES. ANEAES vemos que es una agencia que tiene instrumentos, siempre perfectibles, pero que tiene un problema importante de alcance y de cobertura a una oferta que está en torno a 6.000 títulos, entre grado, más o menos unos 3.500, y posgrado, unos 2.500. Ingeniero, la experiencia que usted tuvo, primero en una unidad, digamos, académica, como fue el decanato en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA,
y luego 2 periodos como rector de esa universidad, de la UNA, y hoy nuevamente dirigiendo una universidad en carácter de rector, la Universidad Nacional de Misiones. Creo que el conocimiento acompañado de la experiencia en la gestión académica hace que uno tenga una visión diferente de aquel que simplemente tiene la formación teórica. ¿Qué le ha pasado a la educación superior universitaria paraguaya? Bueno, tenemos que investigar muchas cosas para llegar a responder esa pregunta que vos me haces, Francisco. La educación superior paraguaya ha pasado por momentos importantes y trascendentes en algunos momentos y por momentos de crisis y lamentos en la mayoría de los años. Cuando funcionaba todavía el Consejo de Universidades, integrada por la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica, más un rector de las públicas y otro rector de las privadas, solo 4 personas. Esa institución funcionaba dentro de la UNA, pero no porque la UNA era la universidad mayor, sino simplemente porque nunca tuvo presupuesto para funcionar. Tal es así que cuando el Consejo de Universidades desaparece, porque se crea a través de la ley 4995 del CONES, nosotros le hemos transferido al CONES, a más de los archivos, creo que 3 o 4 funcionarios. Era todo lo que tenía el Consejo de Universidades. ¿Eso por qué comento? Porque con eso quiero demostrar que nunca fue prioridad para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, nunca fue prioridad la educación superior. Siempre estuvo en ese estado. Y el Consejo de Universidades, hoy desaparecido, fue reemplazado por el CONES. El CONES, con una ley que tiene falencias, obviamente, donde seguimos con el viejo esquema de que el presidente del CONES no dedica el tiempo al CONES. ¿Por qué? Porque es un rector y su prioridad está en su universidad. Yo tenía la facilidad y la gran ventaja como presidente del Consejo de Universidades en su momento que eso funcionaba dentro de la UNA. Y yo ahí tenía todo. Entonces manejaba el Consejo de Universidades desde mi propio despacho en la UNA. Pero esto de que un rector preside el CONES no es lo más aconsejable. Yo siempre sostuve que, y es lo que hice en la UNA, yo fui rector con dedicación exclusiva en la UNA. Hoy veo que algunas universidades públicas inclusive siguen teniendo ese esquema, ¿verdad? La más nueva de todas, la de Paraguay-Taiwán, por ejemplo, hasta hoy no puede conseguir un terreno, pese a tener la ayuda de un país tan generoso como Taiwán. Hasta hoy no tiene una instalación, no tiene un terreno propio en un país donde sobran espacios para construir. Entonces, no hay una prioridad, no hay una atención especial a la educación superior. Y de ahí tenemos que partir para empezar a hablar del mejoramiento. Doctor Clarito Rojas, la crisis que se viene dando en ese órgano rector de la educación superior universitaria no es menor en estos últimos tiempos. ¿Cómo hay que entender la gestión del CONES cuando, digamos, se generan ciertas sospechas de irregularidades
en términos de percepción de la ciudadanía ante un órgano que requiere consolidarse como es el CONES, presidente? Yo creo que la expresión que requiere consolidarse es una expresión muy exacta. Y el CONES, yo pienso que en ese cuadro comparativo que hizo el rector Pedro González, se instala el CONES como una instancia de gestión de la educación superior que va en proceso de consolidación. Hay que ser justo en reconocer de que, por ejemplo, ¿qué ha pasado en la educación superior? Fue una de las preguntas. Con la ley 2529 que se promulgó en el 2006, nacieron 23 universidades en solo 4 años. En solo 4 años. Luego, en ese se eliminó las atribuciones del Consejo de Universidades y se genera una proliferación masiva de universidades. Y de diferentes ofertas en diferentes formas. Al no haber una instancia académica de control como lo hacía el Consejo de Universidades, con todas sus limitaciones también, pero se eliminó esa atribución de la ley 2529 y nacieron ni más ni menos 23 universidades en solo 4 años. Esa es una herencia que tiene el CONES. En el siguiente se promulgó la ley 3973 en el 2010 y en ese escaso tiempo de 3 años aparecieron 7 universidades. O sea, son 31 universidades que aparecieron en escaso tiempo de 7 años. Luego se promulgó la ley 4995 en el 2013, que cumple ahora 10 años de vigencia. Y en este periodo han nacido 3 universidades. La Universidad Paraguay-Taiwán, que nació dentro del tiempo de una decisión parlamentaria. La Universidad Nacional de Misiones, que también fue una decisión parlamentaria, y la que nació con los requisitos que llevó tiempo, análisis, evaluaciones, etcétera, fue la Universidad Jesuítica del Paraguay, cuya ley se promulgó hace poquito. Son 3 universidades que fueron creadas en la vigencia de la ley 4995. Razón por la cual nosotros creemos de que hay varios elementos. Es más, el profesor Pedro nos estaba diciendo que el Consejo de Universidades funcionó en las instalaciones de la Universidad Nacional de Asunción. El CONES en este tiempo corto está funcionando como institución del Estado, por lo menos en su local propio. Pero, ¿qué más? ¿Y por qué no se puede hacer todas las misiones que plantea la ley 4995? Así como explicó el rector, actualmente el CONES tiene 17 funcionarios, incluyendo a todos, administradores, figuras académicas, figuras jurídicas, figuras técnicas, personal de servicio. Son 17 funcionarios para una cobertura país, para hacer un seguimiento en la rectoría de un subsistema de la educación superior. Entonces, por eso y una mirada simplemente al artículo 43 de la ley 4995 nos dice que a esta altura el 30% del plantel de docentes de la educación superior debiera de estar haciendo a tiempo completo. ¿Es o no es una realidad? No es una realidad. Por ahí están las debilidades de la misma ley. En la ley, cuando uno mira demasiado la estructura de composición y da la sensación que hay una fiebre muy acelerada que el Ministerio de Educación y Ciencia quiere ocupar la presidencia. Yo creo que ocupar la presidencia de un sistema, como el caso de la educación superior, probablemente es una carga muy pesada, sea la figura de rectores, figura de docentes, figuras técnicas. Entonces el Estado paraguayo debe generar una estructura que dé seguridad
de que quien ejerciera la conducción ejecutiva de esa institución tenga una dedicación a tiempo completo. Y rápidamente quiero referirme también al otro tema que preguntó el doctor Francisco. El impacto, ¿el Estado da o no da importancia a la educación superior? Y hay elementos suficientes que demuestran. Nosotros hemos solicitado a las instituciones en carácter de declaración jurada una estadística aproximadamente actualizada, porque tiene algunas cosas que debemos filtrar mejor, pero registra 263.262 universitarios en nuestro país, de los cuales 31% representa la población universitaria que están en las universidades públicas, incluyendo a todas las universidades públicas. Me permití, presidente, volver en una segunda intervención porque debo cumplir con mis anunciantes y vamos a instalar eso como algunos puntos que usted señaló como parte precisamente del debate en los próximos bloques. Vamos a ir a una brevísima pausa y a la vuelta de la pausa voy a referirme a algunas cuestiones planteadas por el presidente del CONE y por supuesto por lo que también están manifestando aquí nuestros invitados. Brevísima pausa. En Contexto, hacemos el análisis político de la economía y de la actualidad. Si no es de alguien del sector privado, es del Estado. Claro, y por lo tanto yo tampoco tengo derecho a invadir. Claro. No hay tierras libres de posesión, digamos. Nada es de nadie. Estamos en el primer estadio de una crisis del fondo de jubilaciones. Eso no es algo nuevo, sencillamente ahora somos Estado más público, que es el uso de la renta de la reserva técnica. En Contexto, martes y miércoles desde las 21 horas. NPI nos conecta siempre. Nos decía el presidente del CONES en el bloque anterior y enumeraba la creación de varias universidades bajo el periodo de una ley que es de la 2529, en donde ya no participaba el órgano administrativo, que era el Consejo de Universidades, para la creación de las universidades. Bueno, este es un tema muy interesante que discutir, por cierto, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional. Porque el artículo 79 de la Constitución Nacional dice que la creación de las universidades es una atribución constitucional del Congreso. O sea, no tiene razón de ser que una atribución constitucional sea cercenada, ¿sí?, por un órgano administrativo, como era en aquel entonces el Consejo de Universidades, hoy el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES. Pero es lógico también que la ley sanciona al Congreso. Entonces el propio Congreso se autolimitó, pero la autolimitación no significa de que no sea inconstitucional. Lógicamente podemos tener distintas interpretaciones, no me detendré en eso, pero sí me detendré en lo siguiente. En Paraguay tenemos 56 universidades, 46 de gestión privada y 10 universidades públicas. En otros países se dio el proceso denominado de democratización, que tiene que ver con el acceso al sistema. Nosotros en Paraguay, yo suelo calificar en mis conferencias, mis artículos científicos, en los libros que publiqué, hubo una masificación, no una democratización, porque el Estado no ha garantizado el acceso al sistema educativo. Si bien, y dos cosas puntuales, si bien en el caso precisamente de la cantidad de universidades que se han creado bajo una ley determinada, yo me pregunto si el problema está en la creación o el problema está en la gestión después de comenzar a funcionar una universidad. Ya se creó, ¿sí? Y el problema que hoy presentan las universidades es en su gestión, es decir, después de la creación. Entonces no puedo aducir como argumento, no, a ver, los que pasaron con dictamen favorable, el Consejo de Universidad en aquel entonces, o el propio CONE, me van a decir que hay una diferencia cualitativa sustancial respecto de aquellos que por decisión parlamentaria se ha creado. Tampoco. Igual acreditan carreras en la ANEAES. Podemos enumerar una serie de cosas, no me detendré en eso. Entonces, una primera cuestión, que respetuosamente
¿verdad? No comparto eso con el presidente del CONES. Y está muy bien instalar el tema básicamente sobre eso, ¿no? Entonces el problema no está en la creación, el problema está en la gestión actual de las instituciones. Y en esa gestión actual está la figura precisamente del CONES, del órgano rector, que es el que tiene que acompañar, ¿sí? Acompañar la gestión de las universidades. Y no puede ser que después de 10 años de haberse instalado el CONES, no tengamos una planificación de la educación superior universitaria. ¿Cómo se acompaña esa gestión sin una planificación, sin una política de educación superior universitaria? Porque tampoco tenemos. El libro blanco no es una política de educación superior. Por favor, si eso es una política, sí, me cambio de nombre mañana. Entonces, acá tenemos que hablar con autoridad, porque somos gente que provenimos de la academia, de la universidad, si realmente aspiramos el calificativo de académicos. En este contexto, respecto de lo que estamos debatiendo, senador, ¿cómo ves estos conceptos? No sé si compartís conmigo la cuestión de las decisiones parlamentarias y de los dictámenes. ¿En qué contribuye realmente, contribuye eso, ¿verdad? Por tu rol, sobre todo de académico, de también tu experiencia como decano, varios años y otros cargos en la gestión de una universidad pública, docente universitario, académico reconocido por el CONACYT como investigador científico social. Una vasta experiencia tiene el senador, porque a veces lo presentamos como senador y lo ven solamente como político, ¿no? Pero aquí precisamente creo que es una voz autorizada. ¿Cómo ves eso por un lado? Y por otro lado, si vas a coincidir conmigo que en Paraguay no hay una política de educación superior, no hay una planificación estratégica de la educación universitaria. Así es, Francisco. Bueno, la cuestión de que si para crear una universidad se necesita o no dictamen de ANEAE y CONES, es una cuestión que en su momento colocaron en la ley porque los propios políticos decían vamos a ponernos freno porque si no vienen los pedidos y nosotros somos políticos no podemos decir que no, ¿verdad? O sea que es una cuestión anecdótica, ¿verdad? No contribuye nada a la calidad porque finalmente son papeles y el papel aguanta todo, ¿verdad? Lo que pasa en el proceso de habilitación de universidades, no hay claridad. Como pasa en otros países, y tengo un amigo que tiene una facultad en Brasil, y ellos tienen una lista de requisitos. Y uno al querer habilitar ya sabe qué tiene que cumplir. No tiene que hacer lobby, o hablar con un clarito, o hablar con el director administrativo, o hablar con el asesor para ver si su expediente de acá arriba, de acá abajo pasa acá arriba. No, directamente metros cuadrados, cantidad de libros por estudiante, etcétera, etcétera, tecnología, tiene todo, o sea, y hay un control ciudadano también porque están en la página web, ¿verdad? Eso es fácil. En cambio acá, uno tiene que conseguir que alguien, digamos, le haga seguimiento en el Parlamento, después otro seguimiento en el CONES y por ahí se presta para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí no contribuye absolutamente en nada ese proceso, solamente autolimitarse el Parlamento de una función constitucional que tiene, ¿verdad? Pero vayamos más allá. En nuestro país lo que no tenemos todavía es una cultura universitaria consolidada, ¿verdad? Somos uno de los últimos países de Latinoamérica en contar con una universidad. Tenemos la Universidad Centenaria, la UNA, que fue creada en el proceso de reconstrucción del país por una necesidad de capacitar a los funcionarios públicos con una línea totalmente liberal, donde se entiende que la educación es en función al trabajo y no se expandió al interior de la República por temor de los gobernantes en esa época de crear grupos de conciencia crítica que después pudiera generarle problemas al gobierno. Ese es el origen de nuestro subsistema universitario. Por mucho tiempo la UNA en solitario, hasta que en 1960 aparece la Católica, una universidad confesional. Recién con el advenimiento de la democracia se empiezan a crear las otras universidades. Y entonces se inició todo ese proceso democrático con personas con muy buena voluntad, pero sin experiencia en gestión universitaria. Ese es el problema. Hoy, hablaba la otra vez, creo que contigo y con otra vez, creo que
cuando se discutió la 49-95, la gente discutió con mucha pasión, con mucho interés, pero sin tener suficiente experiencia y conocimiento. Hoy yo creo que con la consolidación de las universidades pobres y periféricas, como yo las denomino a las públicas del interior, hay más experiencia, hay más roce, hay más contacto con universidades de la región. Hemos participado de las conferencias regionales del 2008, de Cartagena, India, después la Conferencia Mundial de Educación Superior en París, la última conferencia regional en Córdoba. Ese intercambio, ese roce, fue generando un poco más de cultura, ¿verdad? Y estamos hablando de que medianamente estamos cumpliendo el rol constitucional de la formación profesional, pero la investigación es incipiente y la extensión universitaria ni qué decir. Entonces, hay muchos elementos y cuando hablamos de universidad, desde una mirada pública, de un enfoque de la educación como bien público y como derecho, hay algo que me preocupa ahora. Términos que son prestados del ambiente empresarial, que de por sí pueden adquirir fuerza para instalarse, ¿verdad? Y Rinesi habla claramente de que de lo público no hablar de ofertas académicas, sino de propuestas académicas, ¿verdad? Porque el Estado lo que pone es propuesta, disponibiliza derechos. Y no hablar de demandas, sino de necesidades de formación. Y es peligroso hablar, por ejemplo, de productos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de egresados. Es peligroso también hablar de gerenciamiento, porque son términos exclusivos del ambiente empresarial y hay una disputa mundial sobre este enfoque, ¿verdad? Yo adscribo plenamente el paradigma de la educación como bien público, como derecho humano fundamental y responsabilidad del Estado, que recoge esa nuestra 49-95 en el artículo 2 y 4. Entonces, yo creo que habría que discutir por ahí la cuestión, el origen, las causas, y una cuestión mucho más filosófica que los problemas puntuales que se pueden dar de fricciones y lucha de poderes y de intereses, porque si vamos a ir a eso, ¿verdad? El CONES ya nació mal, y yo con toda autoridad te puedo decir que yo incluso escribí los sucesos que se dieron en la Universidad Nacional de Pilar, y acá a mi lado está el ex interventor, ¿verdad? Que después tuvo una persecución porque no cumplió con los intereses de los poderes de turno, ¿verdad? Entonces, ya nació mal una intervención ordenada desde el Palacio de López, ¿verdad? Entonces, muchas cuestiones todavía hay que discutir en este tema, ¿verdad? Hay que consolidar el subsistema, fortalecer, blindar de los intereses que se presentan, y por otro lado también, y esto no es una cuestión que yo lo lanzo acá ni amparándome en mi fuero, es estudios científicos que nos dicen de que hay universidades privadas que son utilizadas como herramienta para lavar dinero. Por eso es que no quieren cumplir con lo que dice la 49-95 de declarar su matrícula, porque utilizan para lavar dinero proveniente del crimen organizado. Entonces, eso está, investigaciones científicas que avalan esto que estoy afirmando, ¿verdad? Y sería oportuno implementar lo que decía el viceministro, el tema de poder hacerle un seguimiento a esos estudiantes egresados de la media que ingresan al sistema universitario y cuándo egresan, ¿verdad? Porque por eso no declaran. Hay un artículo de la 49-95 que obliga al CONES a remitir ese informe, pero el CONES no tiene la capacidad suficiente como para exigirle a las universidades a que declaren sus matriculados, ¿verdad? Ahora, yo había citado un estudio científico acerca del porcentaje de la matrícula en las universidades públicas y en las universidades privadas. El presidente del CONES compartió con nosotros una declaración jurada, que no es lo mismo que un estudio científico, ¿sí? Una declaración jurada, porque no hay un control sobre la declaración jurada, ¿no? Y esto que está señalando el senador, hay fuertes sospechas, ¿no? De que efectivamente, incluso, y acá hay que reconocer, incluso en el caso de las universidades públicas, me decían, ¿verdad?, que a veces por algunas cuestiones de carácter presupuestario o por razones de que se estima que tienen que ingresar X cantidad, digamos, en una facultad, ponen, no sé, en una carrera, no sé, 150 o 200, pero terminan en realidad solamente teniendo 100 u 80,
¿verdad? Por este tema que alguna tenemos que debatir también, lo del examen de ingreso. O sea, si eso se da en una universidad pública, ni quiero imaginarme de la sospecha acerca de algunas universidades privadas, ¿no? De una declaración jurada, porque el papel aguanta todo, ¿verdad? Yo pongo que tengo, no sé, tengo 25, 30 mil alumnos, pero resulta que yo una semana puedo ir de repente, ver en la sede central de una universidad y las filiales que tiene, y yo digo, pues ni por casualidad llegan ni a 10.000. Obviamente nos adelantó el viceministro de Educación Superior y Ciencia que eso, en gran parte, el registro único del estudiante va a solucionar. Pero todo este problema, ante todo este problema, ¿cuál sería la solución que ustedes ven desde el MEC? A ver, por una parte, yo creo que efectivamente el RUE va a generar muchas soluciones y otras, y va a incentivar otras que a lo mejor todavía ni siquiera vemos. Entre eso la capacidad de programar ofertas o carreras teniendo en cuenta el número de estudiantes ya existentes dentro de cada una de las disciplinas, etcétera, bajo datos ciertos. Lo que nosotros vemos es que sí hace falta una revisión y vamos tomando apuntes. Decía el doctor Pedro González, tiempo completo, sí, hay una necesidad de una dedicación. Hablábamos de la cantidad de funcionarios, sí también. No se puede gestionar una institución de alcance nacional con la cantidad que hoy se tiene. Pero eso implica una revisión de la figura y de la gobernanza. Decía el presidente clarito, una opción es que presida el MEC. No es que nosotros queremos presidir el CONES. Lo que nosotros queremos es que se revise, porque bien, si antes no había una mirada del MEC, bueno, hoy la tenemos y queremos que se revise lo que hay. Y hablábamos inclusive de la posibilidad de una superintendencia, donde venga una persona a tiempo completo, tenga un consejo que sea electo bajo la honorabilidad de su perfil, su alcance, su vinculación académica, pero también administrativa. Hay que decir, no es suficiente ser académico investigador para estar en un consejo que también requiere instrumentos de gestión. Y darle lo que se dice independencia, porque el gran tema que hoy nos trae a esto es la independencia. Y no se tiene que confundir con autonomía, porque queremos meter todo en la mesa o en la bolsa de autonomía. Y se dice algo y se dice, no, ojo, autonomía, no, son cosas diferentes. Una es autonomía para tu administración, tu organización, el uso de tus recursos, la libertad de cátedra. Otra es, hagamos una planificación del subsistema en su conjunto y que tenga unas reglas para todos los jugadores, dentro del cual cada jugador va a jugar con su autonomía. Son cosas diferentes. Entonces, lo que quiero es sacar de la mesa el MEC quiere la presidencia. No, el MEC quiere que se reordene y hablemos. Si una opción es una superintendencia, fantástica. Veamos qué hicieron otros países que ya transitaron esto. Y lo último, dentro de esto, darle a la conformación que hoy tenemos, para que no se hable de esa posibilidad de conflictos de intereses, un fuerte código de ética que tenga elementos de sanción. La política no es voluntarista, la política pública se hace con instrumentos. Entonces, tener requisitos, tener un código de ética, tener registros públicos. Si no tenemos funcionarios para alcanzar un control a toda la oferta que tenemos, entonces que sea público y que la exposición haga también su labor, ya que hoy tenemos tantos mecanismos para garantizar esa transparencia. Entonces, un poco por ahí, Francisco, y desde el MEC, total apertura a las conversaciones en este sentido. Bien, tenemos que ir a una brevísima pausa, a la vuelta ya con el doctor Clarito Rojas y luego el ingeniero Pedro González. En NPI te presentamos el resumen del día en La Jornada.
Bienvenidos a La Jornada, el resumen de noticias de todos los días aquí en NPI. Fito Cabral, Gabriela Sosa y Dante Melgarejo te conectan con entrevistas, opiniones y análisis de profundidad. Delincuentes persiguieron, acorralaron y atacaron a una de sus víctimas en la zona de Colonia Thompson, en Ipané. La Jornada, lunes, martes, jueves y viernes a las 19 horas y miércoles a las 20 horas. NPI nos conecta siempre. El tema de la situación de la educación superior universitaria amerita urgente un debate y un análisis, y de alguna manera queremos aportar algo siempre aquí desde el programa. Estamos en comunicación virtual con el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, el doctor Clarito Rojas. Presidente, faltaba completar algo en tu primera intervención y en relación con lo que estamos comentando, ¿qué podría decirnos al respecto? ¿Cuál es la posición del CONES respecto de toda esta situación por la que atraviesa la educación universitaria en nuestro país? Bueno, y probablemente coincidimos en varias aristas con los invitados de la noche, como por ejemplo la necesidad de profundizar un plan estratégico en el subsistema. Yo pienso que para la consolidación de ese plan estratégico va a seguir exigiendo indefectiblemente la profundización de la política de una mesa interinstitucional. Porque al hablar de educación universitaria hay que ser justo en reconocer la participación de varios autores. Últimamente el tema más crítico y más requerido es el área de la ciencia de la salud. Esa situación nos ha obligado a estar en permanente comunicación con el Ministerio de Salud Pública, en especial con la DENER, con el Viceministerio de Educación Superior, que fue propiciante de la mesa interinstitucional, la ANEAES y por supuesto el Consejo Nacional de Educación Superior. Al profundizarse esa política interinstitucional es con el de dar una suerte de mejor andamiaje al plan estratégico que actualmente se desarrolla como herramienta de gestión del Consejo Nacional de Educación Superior. Pero además de eso, nosotros en educación superior necesitamos posicionarnos con lenguajes más exactos. Yo hablé de aproximadamente de la estadística de estudiantes universitarios de grados. Nuestro país va a ser partícipes activo de CRES+5, la Conferencia Regional de Educación Superior en Brasilia 2024. Y estaremos nuevamente con un discurso de aproximadamente. Por eso que la intención que planteó el viceministro de Educación en el sentido de hacer el registro universitario de estudiantes será un paso sustancial. Eso dará una suerte de credibilidad al subsistema de educación superior. El siguiente es, por ejemplo, nosotros como país necesitamos dar un paso sustancial en lenguaje de sistema de créditos, porque hablamos de diferentes componentes, como programas de movilidad, la internacionalización, etc. Sin embargo, tenemos un sistema de crédito que se promulgó como un modelo inicial, se modificó con una siguiente resolución, salió una tercera resolución y ahora se trabaja en el ajuste de la tercera resolución. Entonces, aún no bajamos con un estándar del sistema de crédito de educación universitaria que marque una identidad país. Son los desafíos, los grandes desafíos en el escenario universitario. Y además de eso, por una cuestión de seguimiento a las propuestas, adueñándome del término anterior del senador, de nuestro sistema educativo, aproximadamente son 1.700 propuestas universitarias u ofertas universitarias
que deberán cumplir con la obligatoriedad de la actualización. Y para aquello se necesita un equipo técnico, académico, que se dedique a esa situación. Y por ejemplificar, en el área de ciencia de la salud tenemos 599 ofertas que deben ser actualizados. Quiero quedarme Entonces, con esos datos. Quiero quedarme con esos datos, presidente. Quiero quedarme con esos datos con su intervención. Ingeniero Pedro González. Muchas gracias. Brevemente, no, por favor. El agradecido somos nosotros, presidente. En 2 minutos, ¿cuál debe ser el camino que debe tomar la educación superior universitaria en nuestro país y fundamentalmente su órgano rector, que es el CONES? En primer lugar, te marco una postura bien clara, terminante, de que la ley que rige la educación superior, hoy la 4995, debe ser profundamente analizada, debe ser discutida, escuchando a todos y plasmar las correcciones si es que amerita corregir esa ley, eliminar todo lo que hoy ya no es posible hacer o cosas que estuvieron escritas y nunca se hicieron. Por otro lado, te comento que lo que pretende hoy el MEC, el Registro Único de Estudiantes, yo quise hacerlo como presidente del Consejo de Universidades y pedí la lista de alumnos matriculados a todas las universidades del país. Me contestaron 3 universidades. Ese fue el primer intento y 3 universidades presentaron sus listas de alumnos matriculados, porque ahí está el negocio, pues. No tener listado de alumnos matriculados. Entonces podemos fabricar un título tranquilamente. Y si nos piden datos, decimos, ese estudiante ingresó en tal año y salió 5 años después. Pero la única forma de verificar eso es a través del listado de estudiantes matriculados. Y el registro único va a estar, creo que, resolviendo ese problema. Por otro lado, al viceministro, me deja muy satisfecho que el MEC empiece a ocuparse del tema de la educación superior. Este registro único es un avance, pero no nos quedemos ahí, viceministro. Necesitamos a nuestro órgano rector establecer ciertas pautas que puedan mejorar todo esto que estamos realizando. Por otro lado, Francisco, si me permitís, me voy a referir 30 segundos. A algo que vos dijiste. Dijiste irresponsabilidad del Estado, dijiste, refiriéndote a la educación superior. Voy a mencionar un solo caso, la ley del arancel cero. La ley del arancel cero está vigente. Nuestro país, con la cantidad de pobres que tenemos, necesita esa ley. Y esa ley está vigente. Y aplaudo que siga vigente. Pero ¿dónde está el problema? Prometieron a las universidades públicas reponerle lo que dejaba de recaudar en concepto de curso de posgrado, en concepto de certificado de estudio, de matrícula, de cursos probatorios de ingreso. No supera el 40% la reposición que hace el Estado a las universidades públicas. La universidad pública quedó desfinanciada porque la universidad pública, muchos de sus gastos pagaba con los fondos propios. En la UNA nosotros pagábamos la cuenta de electricidad mensualmente y no teníamos perdón porque llegaron inclusive a cortarnos la luz en el campus cuando no pudimos pagar a tiempo. Entonces, la irresponsabilidad del Estado ejemplificó con la ley del arancel cero. La reposición de recursos a la universidad pública no existe, no llega al 40%. Y la universidad quedó desfinanciada y quedó estancada. ¿Y a qué nos llevó eso? Según Francisco Jiménez, el 80% de matrícula de estudiantes universitarios está en las universidades privadas y 20% en las universidades públicas. Según Clarito Rojas es 30-70. Cuando yo aún estaba en ejercicio en la UNA, la proporción estaba 50% a cada lado, 50 y 50. Y eso en menos de 10 años bajó la universidad pública a 20%. Ahí está la irresponsabilidad del Estado.
En 30 segundos, senador, no quiero dejarte de dar la palabra, con una reflexión final. Bueno, lo que decíamos en la pausa, hay mucha ficcionalización en el tema de la educación superior. Hablamos de cuando se hace evaluación de alquilar bibliotecas, montar secciones para madres, alumnas madres que llevan a sus hijos. O sea, hay mucha ficcionalización. Necesitamos revisar en profundidad todo el subsistema. Por eso nosotros, y lo anuncio aquí en el programa, estamos trabajando con la doctora Blanca, la colega senadora Blanca Ovelar, en un proyecto de conformar una comisión de estudio de la gobernanza de la educación superior universitaria, de tal manera a que podamos revisar todos estos temas que estamos hablando acá, revisar las dos leyes, una que cumple 10 años, la ley de la 4995, y la otra, la 2072 de ANEAD, y fijarse en algunos modelos exitosos que conocemos en la región, principalmente del paradigma de la educación como bien público, como un derecho humano fundamental. 30 segundos, viceministro. Bueno, primero agradecer que el tema esté ganando la relevancia que requiere. Desde el MEC estamos convencidos de la necesidad de revisión de la ley. La gobernanza que hoy tiene no le da a el MEC el protagonismo, y no es que queremos el protagonismo, sino queremos el espacio para poder, como se dice, tener un rol permanente que permita también revisar y hacer las alarmas. Pero mientras se da toda esa discusión que va a llevar seguramente su tiempo, necesitamos señales. Entonces hoy queremos que la gestión del presidente Clarito dé señales de transparencia, dando por ejemplo la publicación de todos los expedientes que han sido solicitados. Se solicitó las especialidades médicas, queremos la información. Se habla de habilitaciones que están en proceso, queremos la información que sea pública. Yo creo que tenemos que también apegarnos a esa cultura de la transparencia que va a acompañar todo lo que también decimos y vemos como una hoja de ruta necesaria. Muchísimas gracias a mis invitados, al doctor Clarito Rojas, que no pudo estar aquí en el estudio, pero de alguna manera vimos la posibilidad que a través de la modalidad virtual pudiera también acompañarnos hoy en el análisis. Gracias, presidente del CONES, muy amable. También al ingeniero Pedro González, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, al senador nacional Eber Villalba y al viceministro de Educación Superior. Brevísima pausa. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Estamos listos para empezar. En Voz Alta, programa de información y opinión. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. A él no le consta, sino lo que le indicaron los hermanos Pérez Hoyos fue lo proveniente del señor Horacio, lo proveniente de un narcotraficante, y ahí es donde menciona alias Tolima. Pero sí dejar en claro que jamás ha mentido nuestro testigo, porque los resultados han sido demasiado exitosos. En Voz Alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta siempre. La situación de la educación superior universitaria ha sido el tema de análisis. Muy interesante lo que plantearon nuestros invitados. La educación universitaria está atravesando una de sus peores crisis. ¿Por qué? Y porque no se ha reformado este nivel educativo. Tuvo apenas una reforma de su ley. La ley 4995 de Educación Superior ha reemplazado a la ley número 136 de universidades. Por otro lado, el órgano rector de la educación superior universitaria, que fue con la ley 136 el Consejo de Universidades y con la actual ley 4995, que es el CONES, tiene el mismo problema. Sus integrantes son jueces y partes. Por otro lado, si no se reformó y además el drama justamente y la sospecha de la opinión pública acerca de la calidad, que en este caso involucra a la ANEAES, también requiere de una reforma de ese organismo tan importante encargado de evaluar
y certificar la calidad de las carreras y de las instituciones. Y a ello se suma la manera en que se gestiona tanto el CONES como la propia ANEAES, que violan su propia ley, que en muchos de los casos, particularmente en el caso del CONES, las denuncias, ¿no?, de gestión autoritaria y de sospechas serias acerca del tratamiento sobre proyectos de creación de universidades y de habilitación de carreras. Y en el caso de ANEAES, el incumplimiento de la ley por parte de los requisitos que se exige para ser miembro de este consejo directivo. Ya no podemos esperar. Reforma urgente de la educación universitaria, comenzando por sus propios organismos, CONES y ANEAES. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.